Ahora nos tocaría entonces hablar de los últimos síntomas astrológicos de la sociedad, es decir, los últimos capítulos de esa charla que va terminando con los aspectos Piscis. Entonces, ¿cuáles son los aspectos Piscis de la sociedad que representan una cierta decadencia, por decirlo así, o qué elementos Piscis de la sociedad necesitan ser recuperados, desarrollados o mejorados? Entonces, el primer elemento de tipo Piscis, creo que podríamos empezar con la religión o las religiones. La religión se suele asociar con nuestra parte Piscis, es decir, la parte Piscis de cada uno de nosotros, y por extensión entonces también de la parte Piscis de la sociedad. Entonces, ¿qué podemos decir sobre la expresión actual de la religión o de las religiones en la sociedad? Bueno, lo que hemos estado desarrollando durante todo ese año de charlas es que obviamente vamos a encontrar la misma expresión decadente dentro de ese elemento también, y eso significa que la religión o que la expresión actual de las religiones tampoco se salvan de la decadencia actual, tampoco se salvan de los males que existen en la sociedad actual o en las sociedades actuales. Ahora, cuidado, tampoco esa decadencia que encontramos en las religiones, cuidado con llegar a la conclusión, como se puede escuchar, que son las mismas religiones que han causado esa decadencia, o que la religión es culpable de la situación actual, de la enfermedad actual de la sociedad. No, mucho cuidado con eso. Repito, la religión está sufriendo los mismos males, los mismos ataques que está sufriendo cualquier otro aspecto de nuestra sociedad. Así que no responsabilicemos a las religiones por la decadencia actual. No neguemos el aporte, el rol y todo lo positivo que las religiones han podido aportar a lo largo de la historia, y cuidado con la estrategia actual de resaltar solamente lo negativo, resaltar solamente los errores que la religión, las religiones han podido mostrar. También hubo muchos elementos positivos, ha ayudado mucho en ese camino evolutivo del ser humano, y eso no lo olvidemos. Repito que la religión también ha sido atacada y ha sido penetrada por los mismos intereses egoístas, por los mismos intereses económicos, básicamente, por las mismas búsquedas de poder que podemos encontrar en el resto de la sociedad. Habíamos hablado del materialismo y de cómo esa filosofía materialista había penetrado
todas las expresiones esenciales del ser humano y la religión es una de esas expresiones. Ahora, lo que podemos analizar y reflexionar es que si las religiones se han desviado de su misión original o de su expresión esencial, si han podido ser pervertidas por esos aspectos económicos, es que obviamente en algún momento han perdido el camino de su misión. En algún momento las religiones se han olvidado de cuál era su misión, de los elementos que tenían que proporcionar a los seres humanos. Y obviamente esa desviación, ese olvido, ha dejado campo libre a esos elementos nocivos, esos elementos muy negativos que después se han apoderado de esas religiones. Entonces, la idea realmente para poder entender cuál sería la expresión correcta de lo que es una religión es recuperar el entendimiento de qué tiene que aportar una religión. Podríamos empezar con la definición de religión, una simple definición sacada de un diccionario que nos diría que es un conjunto de creencias, comportamientos y normas que son propias de determinados grupos humanos y con las que el hombre reconoce una relación con la divinidad. Eso sería una de las definiciones que podríamos encontrar. Bueno, podríamos cuestionar, creo, el aspecto de creencia, ¿no? Si realmente la religión es una creencia o si se basa sobre algo no tan irracional, ¿no? Creo que eso podría ser, bueno, en otro momento o lo hacemos en otras clases, en otros contextos, es también algo que tal vez podríamos cuestionar y recuperar un poco mejor ese entendimiento, si la creencia, si la fe son elementos totalmente irracionales o a qué nos referimos. Pero creo que hay también en esa definición dos elementos claves con los cuales podríamos empezar a reflexionar. Primero es la parte que nos habla de que es un conjunto de creencias, normas y comportamientos. Creo que eso es muy importante, relacionar la religión con comportamientos, con actitudes, es decir, con un uso práctico. Habíamos visto, si se acuerdan, en la charla sobre la filosofía, un poco el mismo problema, es decir, que la filosofía se había convertido o la entendíamos como algo totalmente académico, discursivo, exclusivamente teórico, y que nos olvidábamos que la filosofía siempre en sus inicios representaba una forma de vivir. Es exactamente lo mismo con la religión. La religión tiene que representar una manera de vivir, tiene que traducirse en algo práctico, tiene que mostrarse en la cotidianidad, en nuestro diario. Una religión no significa ir a un cierto lugar de culto,
repetir ciertas palabras no significa estar presente tal día, tal hora, para escuchar lo que alguien nos diga, una supuesta autoridad religiosa, y con eso justificar cualquier forma de vida egoísta. Eso no es religión, para nada. Así que tengamos muy claro ese primer punto de que la religión es algo práctico. Una persona realmente religiosa lo traduce en sus actos diarios. No lo muestra, repito, cierto día, a cierta hora, en un lugar específico. No. El segundo punto es cuando nos dicen que la religión es algo propio de un determinado grupo humano. Aquí creo que podemos entender que finalmente estamos hablando más de las religiones, de esa pluralidad de creencias, por decirlo así. Ahí estamos hablando de la religión cristiana o católica, budista, del Islam y así sucesivamente. Pero ¿eso es realmente la religión? No hay un entendimiento de la religión que podría aplicarse no a un cierto grupo de seres humanos, sino a todos los seres humanos. Porque si en este momento vamos a la etimología, es decir, al sentido de la palabra religión, sabemos que viene del latín religare, que nos da una idea de unificar o de reunificar. Es decir, el simple hecho de que estemos hablando de varias religiones, cada una con su verdad, cada una con su Dios, estamos yendo un poquito en contra de esa idea de unificar, porque cada religión podemos ver que va aislándose de las demás religiones, por lo general. Entonces, desde aquí, el concepto de religión no está muy bien ni entendido ni aplicado. Repito, religión, religare, unificar, reunificar. ¿Qué tenemos que unificar? Bueno, lo podemos entender como suele suceder con esos aspectos muy profundos, por decirlo así, de una manera más sencilla tal vez y de una manera un poquito más profunda, que las dos son válidas y que las dos pueden servir según la necesidad con la misma importancia. En su aspecto más primero, digamos, más accesible, estamos hablando de unificar los seres humanos. La religión, sea cual sea, sea como esté aplicada, tiene que unificar, tiene que poner a los seres humanos juntos. Así que cualquier expresión supuestamente religiosa que aleja a los seres humanos, no estamos yendo en la dirección correcta. Y es por eso que decíamos que tener muchas religiones fragmenta a los seres humanos y la fragmentación va en contra totalmente de la idea de unificación. Entonces, eso no es ser religioso. Y de hecho, cuidado con todas esas fragmentaciones o destrucciones que existen en la actualidad
a través, diría, de las religiones. Podemos ver que las religiones en sus aplicaciones modernas van en el sentido de esa búsqueda de la sociedad o del sistema de fragmentar, de separar a los seres humanos. Recuperemos ese entendimiento, démonos cuenta de eso. Y por otra parte, obviamente, podemos ver que ha habido una voluntad fuerte de destruir justamente los aspectos religiosos muy positivos que daban a los seres humanos una cierta rectitud, una cierta coherencia en su forma de vivir. El sistema consumista actual se está esforzando mucho en romper todos los elementos que pueden dar una rectitud, digo, a los hombres y que puede de alguna manera impedir que esos seres humanos no caigan totalmente en el aspecto de vida material, de buscar su felicidad en la compra, en la venta. Y cuando la religión nos da un sentido más allá del aspecto económico, obviamente es un peligro para el sistema. Y por eso el sistema va a hacer, repito, muchos esfuerzos para destruir esos elementos. Así que mucho cuidado con ir también nosotros hacia esa misma fragmentación, hacia esa misma destrucción. Ahora, el elemento que decíamos de unificación entendido de forma un poco más profunda, ahí se refiere al unificar el cielo y la tierra, como se suele decir. Unificar lo inferior con lo superior. Unificar la personalidad con el espíritu o el cuerpo, elemento más inferior del ser humano, con el espíritu, elemento más superior. Es decir, que es una unificación de cada uno de nosotros, al mismo tiempo que vimos que tiene que haber una unificación entre seres humanos. Pero primero, obviamente, tiene que haber una lucha nuestra con, obviamente, el conocimiento adecuado para poder unificar esos elementos propios de cada uno de nosotros. Creo que finalmente podríamos entender que la religión en sí, como esa búsqueda de unificar lo inferior del ser humano con lo superior del ser humano, es finalmente lo que se da a través del proceso evolutivo. Entonces podríamos llegar a decir de alguna manera que la evolución es un proceso religioso. Y también decir que el hombre o la mujer, estoy hablando de forma general, los seres humanos son religiosos por esencia, de forma natural. Ahora, cuidado, que en la actualidad estamos llegando a un punto donde nuestro Dios es el dinero. En ese gran mal de la sociedad, Dios se ha convertido en un billete, en una cuenta bancaria. El crecimiento profesional o el éxito económico es la nueva religión. Cuidado. La moral o la moralina actual del comerciante
no tiene nada que ver con la ética que requiere ese proceso religioso, sino a lo mejor si realmente no queremos identificarnos con un Dios, con una divinidad o con una cierta palabra que puede representar esos aspectos, por lo menos reconozcamos todos que hay una necesidad de convertirnos en mejores seres humanos. Creo que todos estamos de acuerdo con eso. Lo tenemos cada vez más claro con la sociedad actual decadente, que tenemos que rectificar ciertos comportamientos, que tenemos que redefinir una búsqueda nuestra y llegar a ser mejores personas. Es decir, con más ética, ser más virtuosos, desarrollar el altruismo, dejar a un lado nuestros intereses egoístas. Necesitamos esforzarnos personalmente, cada uno de nosotros, para llegar a ser esos mejores seres humanos. En ese aspecto no necesitamos de nadie muchas veces, o sino, digamos, de personas que tengan un conocimiento real que podamos aplicar a la práctica para ser esos mejores seres humanos. Eso sí, pero gente o conocimiento que nos ayude a ponerlo en práctica, repito. No palabras, justificaciones, conceptos que no podamos aplicar. No necesitamos de intermediarios o de ciertos lugares para justificar o para pretender que si yo quiero ser una mejor persona con la ayuda de Dios. No necesitamos de esos discursos. Es una lucha práctica, un esfuerzo personal que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Eso podría ser finalmente nuestro nuevo o la recuperación de nuestro camino religioso, de proceso religioso. Cómo ser mejores seres humanos en la práctica. ¿Cuáles son los elementos que necesitamos desarrollar? No los que nos dicta una sociedad con intereses particulares, no. Como seres humanos. Reflexionemos. Si realmente queremos ser religiosos, si realmente queremos llegar al cielo o a ser hombres, mujeres superiores, recuperemos ese camino de la virtud, la capacidad de ayudar, de entender al otro. La religión parte de un esfuerzo personal de cada uno de nosotros. La religión parte de una aplicación de un conocimiento práctico que nos va a llevar a ser mejores personas. Así que reflexionemos sobre eso y definamos nuevamente nuestro camino religioso.